Bienvenidos a Culto a la Noche. Estamos de regreso con una nueva historia. Amigos, gracias por el apoyo que le dieron a la historia anterior y gracias a todos los que se animaron a mandar las suyas después de eso. Pronto las subiré al canal, todas y cada una. Amigos, si dudan en mandar su historia por la redacción, no deben de preocuparse porque yo me encargo de corregir algunos detalles sin alterar la esencia de sus historias. Así que anímense porque quizás su historia es muy buena y solo por esa pequeña preocupación están dejando de compartirla. También recuerden apoyar al canal dejando un like y suscribiéndose si es que las están disfrutando. Y un pequeño paréntesis antes de empezar. Esta historia tiene algunas frases en latín según me dejó saber la persona que la comparte. Les juro que hice mi mejor esfuerzo con la pronunciación, así que de antemano una disculpa por si alguien domina esta lengua. Pero bueno, sin más demora, vayamos con la siguiente historia. Exorcismo. Historia enviada por Gerardo desde Ciudad Juárez. Llevo algunos meses escuchando las historias del canal, escuchando los sucesos que ha vivido cada persona que las manda. Solo puedo pensar en la facilidad con la que deciden contar algo que yo considero muy íntimo. Al menos yo no lo contaría, o bueno, nunca me atreví a contarlo. Es evidente que hoy me atrevo a hacerlo. Perdón si me pierdo en la historia. Esto pasó hace mucho y traté de olvidarlo con todas mis fuerzas, aunque no todo se fue. Espero compartiendo este recuerdo al final pueda deshacerme de él. Soy originario de Ciudad Juárez. He vivido en diferentes ciudades de México y Estados Unidos y actualmente radico en Minnesota. Desde los 20 años decidí salir de Juárez. Primero migré a estados de la República hasta que me crucé de mojado a Estados Unidos y volví a empezar a recorrer estados. Pero bueno, ya le di muchas vueltas. Esta es la razón por la que salí de mi ciudad y me alejé de toda mi familia. Yo nací en una colonia en la periferia de Ciudad Juárez llamada Anapra. Tuve dos hermanos, José el pequeño y Silvia la del medio. No sé cómo sea actualmente, pero en los años que yo viví allí, el solo entrar sentías un aura de tristeza por ver la miseria de la zona. Las necesidades abundaban y acompañadas de ellas estaba la delincuencia. Tengo entendido que ahora los crímenes por drogas son los que están presentes, pero en aquel entonces las preocupaciones nos las daban los cholos. Era de esperarse que todos los que crecimos ahí termináramos en pandillas, pero en nuestro caso no fue así. Aunque no crecimos con un padre, recuerdo que mi mamá siempre se la pasaba trabajando para poder darnos hasta donde podía. Yo siempre tuve en claro que necesitábamos salir de ahí y juntándome con los cholos nunca haría nada. Al contrario, me hundiría más en ese mundo. No era que no les hablara o tuviera problemas con ellos, solo no trataba de involucrarme tanto en lo que hacían. Mi hermanito José, pues, él ni en cuenta. Casi nunca salía de la casa más que a la primaria y de regreso, y le gustaba mucho jugar solo. Por cierto, en esa época yo estaba en la preparatoria y mi hermana Silvia en la secundaria. En las vacaciones de verano de 1990 nuestra vida se destruyó. Como les conté, mi madre en su intento de que no nos faltara al menos que comer, nunca estaba en casa. Así que en cierta parte yo me tenía que hacer cargo de mis dos hermanos. Los dos siempre me hicieron caso, pero Silvia acababa de salir de la secundaria. Estaba en una edad muy rebelde. Llegué a pensar que acabaría en pandillas o algo por el estilo, pero no, no fue así. Esa temporada de vacaciones casi todo el tiempo se iba al centro y no sé cómo, pero fue a dar con una bola de rockerillos, al menos del estilo. No quisiera ofender a nadie usando esa descripción. En fin, Silvia se la pasaba con esas personas.
Incluso hubo noches que ni siquiera llegó a dormir. Por más que yo la regañaba, ella me decía que no le faltaban al respeto, si era lo que yo estaba pensando. Al menos podía confiar en eso. Aunque andaba de rebelde, nunca me había dicho mentiras. Mi mamá apenas llegaba a dormir por las noches para levantarse temprano y volver a irse, así que no se daba cuenta de su ausencia. Recuerdo muy bien la tercera vez que Silvia no llegó a casa. Llegó hasta el otro día como a las 7 de la tarde. Lo primero fue la regañada, como siempre, pero me di cuenta de que estaba rara. Se notaba que venía toda revolcada, aunque se hubiera tratado de sacudir, y su semblante era de tristeza. Imaginé lo peor, que al fin se habían aprovechado de ella. Por más que le pregunté, no me contestó nada. Solo me dijo que quería dormir y que no me preocupara, que mañana me contaría todo. La dejé que se fuera a dormir y me puse a hacerle de cenar a mi hermanito. Mi mamá llegaría hasta las 12 de la noche, así que aún tenía tiempo de hacer cualquier cosa. Mandé a dormir a José a las 9 y yo me quedé dormido como a las 11. Antes me daba vergüenza decirlo, pero mi antigua casa era de madera y había sido construida por los misioneros que venían de Estados Unidos a dar ayudas a las colonias. Los que son de Ciudad Juárez sabrán de quiénes hablo. Aunque éramos muy humildes, teníamos una cocina que era la entrada y 3 cuartos aparte. Uno era de mi mamá y ahí dormía con José, el otro de Silvia y el otro mío. Serían como las 11:40 cuando José me despertó llorando bajito. Me levanté rápido preguntándole qué le pasaba y me dijo que un ruido lo despertó. Era Silvia en la entrada de su cuarto y, a como pudo, me dio a entender que lucía como si su quijada estuviera colgando mientras sonreía. En cuanto la vio, se tapó por completo y después de un rato volvió a mirar, pero ya no estaba, y ahí fue cuando corrió conmigo. Para mí era claro que había tenido una pesadilla, pues cuando me levanté abrí un poco la puerta del cuarto de ella y estaba dormida. Le dije a José que se acostara conmigo mientras, y a los minutos llegó mi mamá y se fue a dormir con ella. Al otro día, antes de irse mi mamá, me contó lo que le había dicho José, y los dos pensamos lo mismo, que había tenido una pesadilla. Desayuné con mi mamá antes de que se fuera y me puse a cocinar el desayuno para ellos. José se despertó primero y le expliqué que había tenido un mal sueño, que no tenía que preocuparse por eso. Después se despertó Silvia y se veía igual de seria como había llegado ayer. Creo que José aún estaba asustado por lo que había soñado porque se quedó todo el día jugando en su cuarto. Mientras yo esperaba que Silvia terminara de comer para que me explicara qué era lo que había pasado ayer y por qué había llegado en ese estado. Estuvo seria por un largo rato hasta que se animó a contarme lo que en realidad le había pasado. Me contó que el grupo de chicos con el que se juntaba estaba en cosas raras. Supuestamente les gustaba intentar hacer brujería y cosas por el estilo. Había cosas en las que la dejaban participar, pero en otras le pedían que se saliera porque supuestamente aún no le tenían confianza. Ese día se habían ido todos a unos cerros en la noche, y uno de los chicos, que supuestamente era el líder de la bola, había conseguido una ouija. Supuestamente algunos de ellos ya habían jugado muchas veces con ella, y era divertido sentir la adrenalina, según decían. Ese día la invitaron a jugar, pero fue extraño porque ninguna de las otras chicas había ido. Solo iban 4 de ellos y Silvia. Me contó que empezaron a hablarle según a espíritus que quisieran contactarlos. Todos pusieron sus manos en la cosa esa que sirve de cursor. Se le hizo extraño y emocionante cuando empezó a moverse, aunque lo hiciera a lugares sin sentido que no formaban ni siquiera una palabra.
Después de un rato empezó a sentir un mareo muy fuerte, y ellos decían cosas en voz alta que ya no alcanzaba a comprender. No pasó mucho tiempo de eso cuando se desmayó. Despertó al otro día por la luz del sol acostada en la tierra, en el cerro, sola, y sin saber exactamente en dónde estaba. Trató de buscar a los tipos un rato, aunque ya sabía que la habían abandonado ahí. Tardó unas horas para bajar del cerro y unas más para saber exactamente dónde estaba. La gente la ignoraba por su apariencia, pues pensarían que era un indigente o algo así. Hasta que una señora se le acercó preguntándole qué le había pasado y si estaba bien. Y aunque Silvia no le contestó, la señora decidió darle dinero para que pudiera tomar un camión y regresar a casa. Y así fue como llegó cuando yo la vi. En ese momento, con pena le pregunté si sentía algo, como si le hubieran hecho algo, pero me dijo que no, que también había pensado en eso, pero no le habían hecho nada, solo la habían dejado ahí abandonada. Traté de no regañarla ni decirle lo obvio. Ella misma sabía que no debía volver a salir con esas personas. Quedamos en no contarle nada a mi mamá. En ese momento de todo lo que me había dicho, lo único que pensaba era en que no hubieran abusado de ella. Y ese fue uno de mis errores. El resto del día se la pasó acostada en su cuarto. Yo hice algunas cosas en la casa y en cuanto me recosté me quedé dormido. Escuchaba gritos a lo lejos, pero conforme iba despertando, era mi mamá gritando. Salté de la cama y corrí a verla, pero cuando llegué a su cuarto solo estaba José aún dormido. Entonces corrí al cuarto de Silvia y allí estaba mi mamá, en el suelo aterrorizada. Silvia estaba en la cama arqueada, sosteniéndose con su cabeza y sus pies como si se estuviera ahogando y diciendo cosas sin sentido de las cuales después me enteraría de lo que significaban. Le dije a mi mamá que se fuera al cuarto para que no se despertara José y se asustara. Me acerqué a Silvia con la intención de ayudarla por si se estaba ahogando o algo parecido, pero cuando me acerqué lo suficiente para verla, recordé lo que me dijo José, la quijada colgando y sonriendo. Por un momento pensé que esa no era mi hermana, pues lo que veía era horrible. Me obligué a despejar la mente y puse toda mi fuerza en su estómago y sus piernas para que se acostara sobre la cama. Ea nostrum, ea nostrum, ea nostrum. Empezó a gritar eso y se escuchaba tan fuerte que mi mamá regresó al cuarto solo para gritar asustada por lo que veía nuevamente. José se despertó inevitablemente y vio lo que estaba pasando. Fue demasiada la impresión que se desmayó y le grité a mi mamá que se lo llevara al cuarto. En realidad, no sabía qué estaba haciendo. No estaba menos asustado que ellos, pero necesitaba que Silvia dejara de hacer eso. Se sintió como una eternidad, pero a los minutos se desplomó en la cama y quedó inconsciente. Me quedé paralizado viéndola hasta que mi mamá regresó al escuchar el silencio. Nos quedamos toda la madrugada despiertos vigilándola, sin saber qué hacer. En el transcurso de la noche, le tuve que contar a mi mamá lo que había pasado con Silvia la noche que no llegó a dormir. A ese punto era demasiado evidente que lo que había pasado tenía que ver con eso. Mi mamá me dijo que en cuanto amaneciera, iría a la iglesia a buscar a alguien que la ayudara. Le seré sincero, nunca he sido creyente, pero a esas alturas creo que no teníamos otra opción. Y por si se lo preguntan, no. Silvia nunca tuvo problemas mentales antes de eso. Es por eso que confié en lo que mi mamá quería hacer. Apenas amaneció y mi mamá se fue a la iglesia cercana llevándose a José con ella. Yo me quedé para vigilar a Silvia. El sueño ya me estaba venciendo como a las 8 de la mañana cuando Silvia despertó. Me preguntó que qué hacía en su cuarto.
Le conté la verdad, todo lo que había pasado en la madrugada. Ella empezó a llorar asustada porque no recordaba nada de eso. Sin embargo, lo que más le asustaba era lo que la gente haría si se enteraran. Silvia sabía que esos tipos le habían hecho algo. Intencional o no, algo había pasado esa noche que la abandonaron. Le dije que mi mamá había ido a la iglesia y que en realidad no sabía cómo se supone que la ayudarían. Bueno, en verdad sí sabía, pero me costaba creerlo. Para mí eso eran leyendas o cosas que solo pasan en las películas. Silvia entró en pánico, no sé por qué, y me dijo que la dejara irse, que ella sentía que la iban a matar, que solo la dejara irse y nunca regresaría. Pero yo no podía dejarla hacer eso. En realidad tenía una esperanza de que lo de la iglesia funcionara. En medio de la discusión, mi mamá llegó. Silvia corrió y se arrodilló ante ella suplicando que la dejara irse, que no quería lo que sea que la iglesia haría con ella. A mi mamá solo se le escurrieron las lágrimas. Detrás de ella entraron dos personas. Nunca supe si alguno de ellos era sacerdote o algo por el estilo. Después de un momento de histeria, todo se calmó. Nos sentamos en la mesa de la cocina y esas personas le pidieron a Silvia que le contara todo lo que había pasado esa noche. Le dijeron que no tenía nada de qué preocuparse. Ahí mismo le dijeron a mi mamá que le harían algunas oraciones para librarla de algún mal que le hubieran hecho. En ese momento yo no podía procesar todo lo que estaba pasando. Ellos hablaban del mal. Yo sabía lo que había visto la noche anterior, pero Silvia se veía tan normal. Ella no podía tener algo malo. No les inventaré de más. Silvia lloró todo el resto del día. Por la noche esas personas volvieron acompañados de alguien más. Le explicaron a Silvia que le leerían algunas oraciones para sanarla y se metieron a su cuarto. Mi mamá llevó a José que lo cuidara una vecina y ella y yo nos quedamos en la cocina. Nos dijeron que si en realidad Silvia tenía algo, íbamos a empezar a escuchar cosas como la noche anterior, pero que no debíamos entrar al cuarto hasta que ellos salieran. Silvia estaba un poco más calmada. Mi mamá la abrazó y le dijo que todo estaría bien. Yo solo le pude sonreír desde la puerta. Esa fue la despedida. Pasaron casi 4 horas. Por un momento todo estaba en calma y después regresó esa voz diciendo las mismas cosas. Ea Nostrum, Mientras los de la iglesia le gritaban que la abandonara y un montón de cosas más, la atmósfera de la casa se sentía horrible. Se sentía, no sé cómo explicarlo. Y creo que como quiero decirlo, ni siquiera existe. Pero si la oscuridad pudiera sentirse, justo así se sentía la casa. Se oyó un gran golpe. Mi mamá me miró y escuchamos que pedían ayuda. Corrí al cuarto y uno de ellos estaba en el suelo, pero Silvia no estaba. Había roto la ventana y escapó corriendo. La casa estaba en una de las orillas de la colonia y detrás de ella no había nada, solo cerros que daban a la otra colonia, Lomas de Poleo creo que se llamaba. La buscamos por meses. Incluso nos resignamos a buscar su cadáver, pero nunca sucedió. Mi madre se hundió en la tristeza y nos fuimos a vivir a Zacatecas con una tía. Todos los días, Silvia y lo que había ocurrido era tema de conversación. Yo ya no podía más, me estaba haciendo daño por dentro. Tenía pesadillas e incluso despierto a veces miraba a Silvia por las calles mirándome de lejos.
Fue por eso que decidí irme y cortar relación con todos. Quise dejar todo eso atrás. Si se preguntan qué pasó con las personas de la iglesia, bueno, investigando un poco, resulta que, pues, para hacer eso, un exorcismo, hay personas especializadas en la iglesia que se encargan de esas cosas. Asumo que su intención era buena, pero eran personas comunes queriendo arreglar algo que ni siquiera conocían. Y también descubrí el significado de las palabras que Silvia decía. Ella es nuestra. Quiero cerrar aquí este capítulo en mi vida. Les dejo como advertencia mi historia. No jueguen por curiosidad con cosas que desconocen. No saben la manera en que eso destruye vidas. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Antes de todo, gracias a Gustavo por compartir este capítulo tan íntimo de su vida. Cada vez agradezco más esta comunidad que estamos formando y las historias que comparten. Creo que todos deberíamos seguir la recomendación que nos da y así evitar meternos en problemas que no tenemos ni idea de en qué se puedan transformar. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Recuerden dejar un like y suscribirse si les gustó. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.